La doctora Catherine Miranda es la presidenta de la Comisión Tercera en la Cámara. Doctora Miranda, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo a toda la mesa y a los oyentes. ¿Cómo está usted? Atareada con esta tributaria. Bueno, ¿y cómo está comenzando? Ustedes que hacen parte de la bancada de gobierno que acompaña al presidente Petro, que va a acompañar esta reforma tributaria, ¿cómo están viendo el trámite, doctora Miranda? Bueno, pues digamos, ayer tuvimos la primera reunión formal de la tributaria, el gobierno hizo la presentación de la misma, esta viene con mensaje de urgencia por parte del gobierno nacional, entonces, pues, digamos, ayer vi varias críticas a la reforma tributaria, críticas que el gobierno ha recibido de muy buena manera, a mi modo de ver, está dispuesto a modificar algunas de las, digamos, de las sugerencias que le han hecho diferentes partidos políticos. Entonces veo, digamos, con muy buenos ojos porque, digamos, veo voluntad por parte del gobierno, voluntad por parte del Congreso y he tenido la oportunidad de reunirme con varios gremios en estas 2 semanas y también veo voluntad por parte de los empresarios para ayudar a sacar adelante esta tributaria. Sí, ¿y usted ve cambios como presidenta de la Comisión Tercera, doctora Miranda, en qué temas, por ejemplo, que el ministro dijo... Pueden cambiar algunas cosas mientras mantengamos la intención de recaudo de 25 billones, que es la meta. ¿Usted dónde ve margen, dónde ve algo de cintura? Los 25 billones de pesos, yo creo que hay que mirar si realmente es, digamos, esa cifra o puede ser un poquito menos. Segundo, hay bastante inconformidad frente a la eliminación del subsidio a la gasolina, sobre todo en las zonas fronterizas. Entonces creo que allí, digamos, se va a centrar gran parte de la discusión, temas dividendos, tema también patrimonio, hay una discusión bastante álgida. Pero vea, curiosamente, frente al tema de las bebidas azucaradas, no veo una discusión tan grande que yo pensaba que ahí íbamos a tener una discusión importante. Y hay temas nuevos que surgen. Propuestas, por ejemplo, que se graben las remesas, propuestas que nosotros también tenemos frente al tema de iglesias, frente al tema 4x1000, frente al tema de tabaco, de vapeadores. Entonces creo que, digamos, hay de dónde poder negociar, pero siempre y cuando una propuesta de nuevo recaudo esté sobre la mesa. Doctora Miranda, sí, efectivamente en el tema de bebidas azucaradas al parecer no hay muchos reparos, pero sí lo hay en el tema de mayores impuestos para los alimentos ultraprocesados o la comida chatarra, tema sobre el cual ya dice el ministro de Hacienda está revisando la lista de esos alimentos. ¿Usted cuáles de esas categorías cree que deberían salir de ese impuesto a los alimentos ultraprocesados? Yo he hablado con el ministro frente a este tema y, por ejemplo, todo el tema de embutidos. Nosotros no podemos desconocer y sería, pues, digamos, poco honesto saber, pues, decir que, digamos, hoy en día las clases menos favorecidas del país, pues, al no poder acceder a huevo, a carne, a pollo, pues, están reemplazándolo con salchichón, digamos, con esa clase de embutidos. Entonces, creo que esto hay que revisarlo. Además, yo entiendo la razón de ser de este impuesto saludable, pero tampoco podemos obviar la situación económica del país. Pero doctora Miranda, entonces, ¿sí se va a reducir ese listado de los ultraprocesados que tendrían este nuevo impuesto frente a lo que presentaron inicialmente? Inicialmente sí, hoy vamos a tener nuevamente reunión, ya solamente coordinadores ponentes con el gobierno nacional, reunión que va a ser en el Congreso de la República por petición de los congresistas, sobre todo de la alternativa, que históricamente estuvieron como muy en desacuerdo que las reuniones se hicieran en el Ministerio de Hacienda. Vamos a tener esta primera reunión, la voy a presidir ahí en la Comisión Tercera, solamente ponentes, y vamos a revisar artículo por artículo. Vamos a hacer, digamos, una cosa muy tranquila para de verdad sacar una buena tributaria. El martes vamos a escuchar gremios, vamos a escuchar ciudadanía, vamos a escuchar a los empresarios y vamos a hacer algo que nunca ha pasado y es que la oposición tenga una sesión exclusiva con el gobierno nacional para que también escuchen las voces que piensan diferente y los reparos que tiene este sector político. Eso lo voy a hacer la otra semana, creo que al finalizar.
Sí, en las voces que piensan diferente, doctora Miranda, hay sectores y hay académicos, expertos en estos temas tributarios que dicen que el impacto en el costo final de los alimentos con ese impuesto a los alimentos ultraprocesados no va a ser ni del 10%, cuando la propia OMS recomienda que se aumente al menos un 20% para realmente disminuir y desincentivar el consumo, ya sea de bebidas azucaradas o ya sea de la comida chatarra. Así la cosa, pues estaríamos entonces diciendo que es una reforma que también se queda corta en no ser lo suficientemente poco regresiva. Esa que es una discusión que tuve, de hecho, la semana pasada con la ministra de Salud, porque ella quiere que, digamos, el impuesto sea muchísimo más agresivo para que realmente tenga impacto en la salud y que se desincentive el consumo. Pero nosotros no podemos atacar a la empresa colombiana. Y eso, digamos, tenemos que tenerlo muy claro. Yo lo hablé directamente con la ministra y este tipo de impuestos tiene que ser progresivo. Tienen que ser poco a poco porque si no afectamos la empresa. Y en esto sí, digamos no podemos negociar de acabar empresas a costa, digamos, de tener unos impuestos saludables. Yo creo que esto poquito a poquito lo podemos ir logrando y es una discusión y es algo que, digamos, es una discusión que tengo hoy en día con la ministra y en eso creo que no estamos dispuestos a hacer desde el Congreso. Doctora Miranda, ahora que usted habla sobre el tema de las empresas, por ahí también pasa, por supuesto, el impuesto a los dividendos para los empresarios es desproporcionado y seguramente podría ir en contra de invertir en las mismas empresas y al final lo que se quiere aquí es fortalecerlas para que produzcan localmente, inclusive también generen empleo, pero con ese tema del impuesto a los dividendos tal vez sería un tema difícil para los empresarios hacerlo. Sí, de hecho, la semana pasada estuve reunida con el presidente de la ANDI precisamente tratando este tema y lo que menos queremos desde el Congreso de la República, y me atrevería a decir que es del gobierno, es desincentivar la empresa, desincentivar la inversión y es un tema que está sobre la mesa. Hablé justo ayer después de la presentación de la tributaria con el ministro y es un tema que está dispuesto, a que sea discutido. Y por eso para nosotros es tan importante que el martes escuchemos gremios y de hecho no solamente vamos a escuchar gremios en Bogotá, sino queremos hacer unas audiencias públicas, por lo menos uno en una zona fronteriza para mirar el tema del subsidio a la gasolina, dos en ciudades principales donde se concentra, digamos, la gran fuerza empresarial para también escucharlos. Acá la apuesta no es desincentivar, digamos, la empresa en Colombia, sino que todos estemos conscientes de que tenemos que sacar una tributaria, de que tenemos que sacar adelante programas sociales y que todos tenemos que poner. Pero miren que, ustedes saben, yo soy parte de partido de gobierno, pero digamos, creo que la tributaria hay que hacerla con sumo cuidado y de la mano de los empresarios, que los empresarios no sientan que esto es una imposición, sino que de verdad sientan que están colaborando, quieran colaborar y sepan para dónde van estos impuestos. Yo tuve ayer una discusión con el ministro. Los empresarios y las personas naturales, ¿no? Claro, sí, señor. Es decir, los naturales que somos los más clavados. En parte sí, en parte no, pero creo que acá, digamos, tienen que poner, pero de verdad esto no va hacia los sectores de clase media, de clase baja, sin, por ejemplo, personas que ganen más de 10 millones de pesos, que claramente no son la clase media ni la baja. Pero le contaba que tuvimos una discusión con el ministro frente a estos temas. Y el ministro, créame que tiene toda la disposición. Nosotros queremos saber, ¿quiere recoger 25 billones de pesos? Sí. ¿Para dónde van esos 25 billones de pesos? Los empresarios quieren escuchar y la ciudadanía quiere escuchar. Queremos saber de verdad que esta plata que usted recoge en determinado sector va para fortalecer tal otro. Y eso no lo tenemos muy claro hoy con el gobierno nacional y es una de las peticiones que estamos haciendo desde el Congreso. Doctora Miranda, una pregunta final. ¿Alcanzó usted a mencionar en algún momento en una respuesta al comienzo de esta entrevista el tema de iglesias, de impuestos para la iglesia, para las iglesias? ¿Qué han hablado, qué han pensado de eso? Inicialmente el gobierno, ustedes lo saben, en campaña dijo que no, también no, pero digamos, es una de mis grandes banderas, de hecho, hoy voy a recibir en el Congreso de la República más de 100.000 firmas de ciudadanos pidiendo que haya un impuesto. Yo tengo claro que la gran mayoría de iglesias en este país cumplen una función social muy importante, sin importar si son católicas, cristianas, evangélicas, pero hay algunas que no, hay algunas que se están enriqueciendo, digamos, por
por la ley no están pagando impuestos. Yo creo que hay que mirar con detenimiento esas iglesias y si están acumulando riquezas y no están reinvirtiendo en función social y están comportándose como empresas, pues que paguen impuestos como las empresas. Pero es una discusión que estamos teniendo hoy. Me está acompañando ahora en esta propuesta el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Gustavo Bolívar. Entonces, ya el gobierno está, digamos, ya nos está escuchando un poco más frente a este tema y hoy vamos a recibir 100.000 firmas por parte de ciudadanía. El gobierno, el ministro de Hacienda en particular, ¿qué opinión tienen o qué le han dicho a usted sobre ese tema de impuesto para iglesias? Ya pasaron del no rotundo al revisémoslo, que para mí es algo muy bueno. O sea, ¿es posible que sí vaya a haber impuesto para las iglesias? Yo creo que es muy posible. Sí. ¿Y de qué impuesto estamos hablando? ¿Sería un impuesto a qué? Estamos revisando justamente, pues, digamos, está sobre la mesa el tema de renta y está sobre la mesa el impuesto predial, que está pasando actualmente, por ejemplo, con el predial, que hoy en día esta potestad la tienen los consejos y determinan sobre qué bienes se da, digamos, esta exclusión y sobre qué bienes no. Nosotros queremos es que solamente sean sobre bienes exclusivos de culto, el rito, no sobre parqueaderos y un montón de bienes que tienen las iglesias y que no pagan impuestos. Pero nuevamente es una discusión que vamos a dar. ¿Y han pensado, doctora Catherine, han pensado, por ejemplo, en el impuesto al diezmo, que es en donde se enriquecen iglesias de garaje o iglesias de tal confesión? No, digamos, eso no está sobre la mesa porque finalmente todo esto termina en renta. Entonces, digamos, es una discusión que estamos mirando, es una discusión que estamos dando. No me pidas más detalles, se los pido por favor, porque no, pero, es algo que está Miranda, sobre la mesa y estamos trabajando. Pero doctora Miranda, ¿cómo se puede medir el ingreso por renta de una iglesia? Pues porque alguien, digamos, aporta el diezmo, da una limosna, pero no recibe a cambio como una factura que soporte esa contribución. Eso, no sé, en la práctica, logísticamente, Víctor, sería muy difícil. Parte de la Ese es el problema. Parte de la propuesta es que realmente se tenga una contabilidad real y clara sobre las iglesias. Eso no se está dando porque las iglesias no reportan. Ustedes saben que la gran mayoría de estos diezmos, por lo menos en un 60%, vienen en efectivo. Entonces no hay una trazabilidad real. Y parte de nuestra propuesta es que de verdad haya una lupa gigante frente a los ingresos, frente a los egresos y frente a qué se está haciendo con esta plata. Porque si bien son donaciones del público, hoy en día esta plata no tiene una trazabilidad, no le conocemos esa trazabilidad, pero adicionalmente no se está reinvirtiendo nuevamente en función social, que es el espíritu, digamos, de estas entidades sin ánimo de lucro, sino que por el contrario están amasando grandes riquezas. Nuevamente digo, no son todas las iglesias y acá no estoy estigmatizando absolutamente ninguna, solamente estoy diciendo que si no se están invirtiendo esos dineros que les llegarán a las iglesias en función social, como debe ser su espíritu, y se están convirtiendo en empresas, muchas de ellas electorales, pues que paguen impuestos como lo hace cualquier otra empresa en este país, pero no les voy a decir más porque no me voy a chiviar. Sí, no me voy a chiviar, quiere decir, está en camino impuesto para las iglesias. Claro, el problema es que como no hay factura, ¿no? La gente lleva a dar la limosna y pone el diezmo, pero no se sabe, eso puede ser mucho o poco. Seguramente usted y yo sospechamos que es mucho, pero no se sabe cuánta plata manejan las iglesias. Pues estamos hablando por cifras que nos dieron el año pasado la DIAN, estamos hablando que tienen un patrimonio de alrededor de 15 billones de pesos. Sí. Entonces es una plata muy importante y estamos hablando de patrimonio, una plata que reinvierten en función social. 15 billones. Tienen como billones. ¿Y esa plata está en limosnas, diezmos y propiedades? Exacto. Entonces creo que tienen de dónde. Y nuevamente, si hay una iglesia que cumple función social, que es chiquita, que realmente no está amasando riqueza, pues este impuesto le sería totalmente indiferente. Este impuesto va encaminado realmente a estas empresas electorales y espirituales que están de verdad amasando. Pero no les puedo decir más. Y doctora Miranda, pero ya ha pensado en la tarifa, es decir, digamos, ustedes, si se llegara a conseguir ese dato de cuánto recibe
por utilidades una iglesia, digamos 100 pesos, ¿esa tarifa de renta sería de 35 pesos como paga cualquier otra empresa en el país? Es un tema que estamos revisando nuevamente. No sabemos si nos vamos por el tema de renta o nos vamos por ahora con el tema simplemente del predial. Es una discusión que estamos dando con el gobierno, entonces a ese detalle no te puedo llegar. Sí, defíname, doctora Catherine, solo a manera de filosófica casi, ¿qué es una iglesia? Es decir, porque hay una cantidad de organizaciones que técnicamente no son iglesias, pero son comunidades religiosas. ¿Me explico, padre? Sí, claro que sí. Por ejemplo, jesuitas, por ejemplo, Opus Dei. No sé si allí todo entra en la misma categoría de iglesias. No, porque digamos el Opus Dei puede tener 10, 20 iglesias. Los jesuitas a su vez tienen, no sé, 100 iglesias. No sé cuántas puedan llegar a tener en Colombia. Y una comunidad religiosa es completamente diferente a una iglesia. La iglesia la constituía realmente, digamos, para mí, digamos, en un bien, puede ser inmueble, y donde allí se realiza determinado culto, sin importar si es de una comunidad u otra religiosa. 8:38 a.m, la doctora Catherine Miranda hablando sobre la reforma tributaria y sobre impuestos para iglesias. Doctora Miranda, gracias por estos minutos. A ustedes muchísimas gracias.